Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase, pero primero vamos a aguardar un par de minutitos hasta que se nos conecten los demás compañeros y podamos iniciar bien, ¿no? También pues, vamos a abrir el material pertinente. No se olviden poner, como siempre, su nombre en el chat grupal. Entonces, vamos a seguir admitiendo, ¿no? Este es el número 4. Entonces, bueno, vamos a empezar. Me avisan si no funciona bien el audio porque hemos tenido problemas con el micrófono ayer en las clases. Y ahora estoy con los audífonos porque en realidad se había afinado todo el micrófono. Entonces, sí. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Con este tema que se llama el derecho como ciencia y arte, y es la unidad número 4, ¿no? De nuestro temático en nuestro plan global. Y bueno, es un tema más que nada subjetivo, ¿verdad? De cómo, Doctor, y que buenas tiene noches. algunas características y consideraciones de cómo el derecho no puede ser considerado como 100% ciencia, ¿verdad? Y tampoco solamente como arte, sino que incluye, Doctor, características de ambos, ¿sí? buenas noches. Disculpe por interrumpir la clase. No, sí, dígame, ¿no? Su audio está bastante saturado, doctor, no se le entiende nada. A ver, vamos a intentar arreglar ahorita un minutito, por favor. Es este nomás. A ver, estás cargando celular, necesito celular. Entonces, ahora está mejor. ¿O sigue? ¿Se escucha bien? Tiene un acople, doctor. Es como que mucho eco. A ver, intentaremos ahorita, a ver, cambiar. Ahora se escucha mejor. No sé cómo ¿O sigue escuchar a mal? mis compañeros. ¿Sigue igual? Yo sigo escuchando con acople. Pero no sé, el resto tal vez está escuchando bien. Yo lo escucho normal, licenciado. No. ¿Ahora se escucha mejor? Buenas noches, doctor. Igual yo lo escucho bajito. Sí, se escucha así como que estuviera entrecortado o algo así, pero se escucha muy suavito. Sí, muy suavito. ¿Y ahora se escucha mejor? Sí, mucho mejor, doctor. Entonces, vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, vamos continuando con la clase, ¿no? Como les iba diciendo, ¿no?
eso, bueno, es un tema más que nada subjetivo, ¿no? De, de apreciaciones personales, ¿no? De cómo se considera el derecho como ciencia y como arte al mismo tiempo por, por los métodos, por el objeto y por cómo se aplica y se interpreta, ¿no? Ya desde, eh, con carácter previo podemos relacionar el derecho con algunas formas artísticas, como se ha ido siempre relacionando, ¿no? Como señala acá nuestra diapositiva, existen y además han existido también diversas comparaciones entre lo que es el derecho y algunas manifestaciones también del arte, como por ejemplo la literatura y el teatro, ¿verdad? Siempre el derecho se ha comparado o tiene implicaciones con estas formas de arte porque, bueno, en cuanto a la literatura, ¿no? El, el derecho en su forma escrita, en los contratos, todo. Eh, sí existe, ¿verdad? Una teoría general, por ejemplo, si tomamos los contratos, o sí existe eh, en la ley, en el Código de Procedimiento Civil, señala qué puntos tiene que contener tu demanda, ¿verdad? Pero no te señala cómo vas a hacer la relación de los hechos, ¿no? No te señala cómo vas a redactar o cómo vas a narrar tu fundamento de derecho, ¿verdad? Entonces, ahí no hay normas escritas, ¿verdad? Ahí es como de verdad recurrir al estilo y al toque personal de cada autor, en este caso, digamos, puede ser un abogado, puede ser un juez, ¿verdad? O alguien que tenga que ver con el derecho, ¿no? Entonces, estos se vuelven en realidad verdaderas obras de arte, pues, ¿no? Si toman en cuenta por ejemplo, una demanda, ¿sí? O cualquier solicitud que hagan o que vayan a hacer ustedes como abogados en su vida profesional, eh, siempre van a poner la firma, ¿verdad? La gente va para que un abogado haga algo, redacte un documento que va a ser efectivo, entendible y que va a llevar su firma, ¿verdad? Y bueno, el, el estampar tu firma, ¿verdad? Tu sello, tu nombre en un papel, se asemeja nada más a las obras de arte, pues, ¿verdad? A las pinturas, a las fotografías artísticas, ¿verdad? Donde lleva la firma y el sello del autor. Entonces, es lo propio, ¿no? Un memorial, una solicitud o un contrato tiene que ser, más allá de un documento jurídico, también tiene que contener el toque personal de cada uno de ustedes y al final es una manifestación de arte, no tiene que ser un documento, por así decirlo, bello, ¿verdad? Así tiene que verse bien, tiene que, a la lectura tiene que ser entendible o inteligible, como le dicen, ¿verdad? No tiene que, no tiene que dar, tiene que ser conciso, además la petición tiene que estar clara, ¿no? Tiene que tener un buen fundamento, un buen argumento. Entonces, eh, todos esos aspectos no nos lo establece en ninguna norma, sino que van más tirados hacia la parte artística, ¿verdad? Y el derecho también se relaciona con el teatro, ¿verdad? En cuanto a las actuaciones orales que se hacen para defender a las personas en las audiencias, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la oratoria jurídica, ¿verdad? Y con la oratoria en general y con las expresiones teatrales, el lenguaje corporal y, y bueno, todo lo que implica la, el, lo que está relacionado con el aspecto forense, ¿verdad? O sea, de la audiencia en sí, ¿verdad? Esa interacción que tiene las partes con ese, eh, eh, ese acercamiento que es a través de los abogados que realizan las exposiciones de manera oral, ¿no? Ahora más que nunca, hasta en civil y en familia, que antes eran materias que se llevaban bajo el principio de la escritoriedad, ahora también se están llevando con audiencias con carácter oral entonces ahí tiene mucho que ver el, el actuar, ¿verdad? Del abogado, del asesor legal o del representante y entonces tiene que recurrir a técnicas En su cabeza, estaba que no en mi están cuarto.
no están contempladas en las normas, sino más bien están más extraídas de, eh, de las manifestaciones artísticas, ¿no? Como el teatro, ¿verdad? Entonces, porque al final, eh, haga, por ejemplo, cuando están en un juicio, ¿verdad? Es un hecho al que le queremos aplicar una norma y queremos que el juez resuelva en un sentido, ¿no? Entonces, demandante y demandado van a hablar del mismo hecho, ¿verdad? Pero desde puntos de vista diferentes, ¿no? Yo voy a contar mi verdad del hecho y él va a contar su verdad del hecho y el juez va a intentar encontrar la verdad verdadera, pero al final quien va a acabar convenciendo es el que exponga de mejor manera su argumento, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver mucho también la literatura y el teatro para ayudar a afianzar todo el bagaje de normativo y fáctico que vamos a exponer, ¿no? Porque no es lo mismo exponer así con técnica y con sentimiento, como le dirían, ¿verdad? Una denuncia, que ponerse a leer como si fuera, pues, no sé, como si fuera el cancionero del himno al deporte. Entonces, estas funciones, ¿verdad? Estas manifestaciones empiezan a mostrarnos cómo el derecho no es nada más una ciencia, no es solamente ese conjunto de normas que hay que aprenderse, ¿verdad? Sino que contiene mucho más y no puede ser considerado solamente una ciencia, también es un arte, ¿verdad? Un arte no tiene métodos, ¿verdad? El derecho tiene métodos, el derecho tiene leyes, tiene normas, pero cuando se va a la interpretación, se va a la redacción, a la aplicación del derecho, por ejemplo, desde el punto de vista del juez, ya no tiene normas. ¿Qué norma le va a decir al juez cómo va a escribir su sentencia? ¿No? Ahí ya entra el aspecto, digamos, personal, los valores, eh, y otros elementos que no son técnicos, pues que son subjetivos de esa persona que es el juzgador, ¿verdad? Más allá de que la sentencia sea un pronunciamiento o una manifestación de autoridad del Estado, ¿no? No del juez. Entonces, podríamos, con el teatro, decir que este conjunto de normas y reglas dictadas por autoridad competente, a la que conocemos como derecho, ¿no? Que en nuestro ordenamiento, dentro de nuestro sistema jurídico es derecho, ¿verdad? Porque ya hemos visto que derecho puede tener varias definiciones, ¿verdad? De acuerdo al sistema jurídico en el que estemos hablando, o tal vez si me estoy refiriendo al conjunto de normas y reglas, o en otra oración me estoy refiriendo a alguna atribución que tengo como por el simple hecho de existir, de ser persona, como el derecho a la vida, ¿verdad? Es mi derecho, o es mi derecho transitar, ¿verdad? Nadie me va a decir que no vaya por esa calle, ¿no? Entonces, este ordenamiento legal que nosotros conocemos en este sistema jurídico como derecho, sería como el guión del teatro, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que ceñir al guión, ¿no? Tenemos que acomodar nuestros hechos, nuestro fundamento al guión, ¿verdad? Para poder dominar la narrativa, ¿no? Entonces, el juez sería como el director teatral, ¿verdad? Él va a cuidar de que no nos salgamos del guión, ¿no? Cuando presentemos una solicitud o estemos hablando algo fuera del lugar o fuera del derecho, nos va nos va a encaminar, pues nos va a decir con carácter previo, no al lugar a la solicitud, ¿verdad? O aténgase a la materia que nos ocupa, ¿verdad? Al procedimiento o algo así, ¿no? Entonces, y las partes en el pleito ya serían los actores, ¿verdad? Que desempeñan sus papeles siempre en oposición, ¿no? Un juicio, un proceso, un litigio, porque se llama litigio, ¿verdad? Cada juicio. Un juicio es como una pelea, siempre es una pelea, siempre es un choque de intereses. Nunca es algo, digamos, que hay los dos de voluntad, demandante y demandado van de la manito, ¿no? El, el litigio siempre quiere decir pleito, ¿no? Entonces,
lo que hace el juez es resolver estos problemas, estos pleitos entre las personas, entre los ciudadanos, ¿verdad? Y entre los ciudadanos y el Estado, ¿no? Entonces, antes existía, ¿no?, algunos procesos que se llamaban voluntarios, ¿no? Pero los jueces, como siempre, tienen harto trabajo y nunca han dejado de tener, han dicho, pero ¿por qué los jueces nos pronunciamos sobre procesos voluntarios y nos quita el tiempo, ¿verdad? Si esto no es litigio, no es pleito, no es pelea. Y nuestra esencia es resolver, pues, los problemas de la gente, ¿no?, para contribuir a la paz social. Entonces, han agarrado, ¿verdad? Y han aprovechado las nuevas leyes que han salido en 2014, el nuevo Código de Procedimiento Civil, la ley de notariado, ¿verdad? La nueva ley, la ley del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y entonces han sacado estos procesos voluntarios del juzgado, de la vía judicial, y lo han llevado a la vía administrativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El notario, ¿verdad? O alguna otra entidad pública, como por ejemplo, antes hacías, si estaba mal tu nombre o algunos datos de tu casa en los papeles, tenías que ir al juez y decirle, señor juez, acompañar tus cosas, ¿verdad? Tus documentos, señor juez, de acuerdo a la documentación que acompaño, su autoridad podrá evidenciar que soy propietario de un bien inmueble, ¿no? Y también, asimismo, del plano que se acompaña o del registro catastral o cualquier otro documento, ¿verdad? Su autoridad podrá evidenciar que existen errores en el registro de derechos reales, ¿no? Y, en los datos, por ejemplo, de los límites o de la dirección o no sé, cualquier otro dato, ¿verdad? Siendo el correcto el que se extrae de la certificación, del plano, de la resolución, ¿no? Entonces solicita a su autoridad que ordene a derechos reales que ponga lo que es correcto, ¿verdad? En base a la documentación que estoy presentando. Y el juez tenía que revisar la demanda, las pruebas, los documentos, y decir, así es bien del señor, así está mal esto, ¿verdad? Existe esta certificación que me están acompañando, entonces, en sentencia, no vea a derechos reales, ordenarle que corrija, ¿no? No hay litigio, ¿verdad? Pero al juez le quitaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando recurrimos a la vía judicial, ¿verdad? Siempre es eh, litigioso, ¿no? Siempre es litigioso, ¿no? Y la vía no litigiosa es la notarial o la conciliatoria, ¿no? Como en la propaganda de Don Salomón, del alquiler, del anticrético, ¿verdad? Pero eso de la conciliación también es criticable, ¿verdad? En algunos casos, porque eh, apoya la informalidad, pues, o va en beneficio del deudor, desde mi punto de vista, ¿no? Porque en los procesos que hemos tenido, por ejemplo, puede pasar esto, ¿no? El, sí o sí tienes que llamar la conciliación previa, ¿no? Si quieres iniciar un proceso a tu demanda, entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a llamar a conciliación previa, ¿no? Pero, ¿acaso antes de ir a juicio, verdad, que es lo último que hace la gente? No hacía a su casa, no se intentó llamarle a su celular o nada. Obvio que lo has hecho, ¿verdad? Y como no te ha contestado, te ha visteado nomás o te ha mandado a pasear, entonces, ¿qué has hecho? No, al juicio, ¿verdad? Y vas y te ponen conciliación previa, ¿no? ¿Y qué es la conciliación previa? Uno, tú puedes darle tiempo y decir ya, él te va a decir, dame un mes para que te pague o dos, y tú vas a decir ya, y van a hacer eso en conciliación. Y más bien, tal vez él tiene dinero en el banco, o tiene algunos bienes muebles, de valor y el que se va a dedicar a esconderlos, ¿verdad? A sacar la plata del banco porque ya estás avisando que le vas a hacer un juicio, ¿no? Entonces lo mejor es renunciar a la conciliación previa ya en el mismo memorial de la demanda, pues eso se puede hacer cuando se trata de deudas de dinero, ¿no? Pero en sí la conciliación, ¿para qué es? Si tú aceptas, es para es para que tú hayas prestado 10 y él se haya comprometido a devolverte 12, pero en definitiva te va a dar 7, ¿verdad? Y tú te vas a contentar por no hacer el juicio. ¿Alguien ha levantado la mano?
Sí, doctor, buenas noches. Sí. Bien. Dígame, en cualquier tipo de proceso, sea civil, sea penal, laboral y todo, ¿siempre llaman a una conciliación o es que es para ciertas áreas, ciertos puntos? En procesos civiles, porque digamos, procesos familiares no se puede conciliar cuando, eh, cuando está de por medio el interés superior del niño, ¿verdad? Asistencia familiar, violencia, ¿no? Tampoco se puede conciliar en los delitos de orden público, no se puede conciliar en los delitos patrimoniales, por ejemplo, estafa, esas cosas. Para lo que más es para la vía civil, pues, ¿verdad? O sea, eh, afectación del patrimonio, pues todo lo civil tiene que ver con los bienes, con el patrimonio, ¿verdad? Entonces, en civil, si tú quieres iniciar un proceso, sí o sí tienes que llamar a la conciliación previa. Sí o sí, ¿no? Para cualquier proceso civil. Ahora, solamente en los procesos de deuda que se llaman ejecutivos, tú como acreedor puedes en tu memorial de demanda renunciar a la conciliación. Entonces, haces tu demanda, y al final pones en un otro sí, renuncio a la conciliación previa, ¿verdad? O me niego a la conciliación previa, ¿verdad? Solicitando a su autoridad que siga el curso normal del proceso ejecutivo monitorio, pero es el único en el que tú puedes renunciar. Después sí No, tienes que llamarle. la expropiación indebida, el abuso de confianza. También porque son delitos patrimoniales, ¿no? O sea, esos delitos no afectan pues mucho al Estado, no son de orden público, ni tienen que ver con la Privado. seguridad de las personas, ¿no? Los, los derechos patrimoniales son de libre disposición, pues entonces esos son los que van a conciliación. Y es como fomentar al deudor, ¿no ve? Porque si yo me presto de usted 100 bolivianos y le digo, le voy a devolver de aquí a 2 meses, a 13, 120, ¿no? Entonces, hacemos todo bien el contrato y después le digo, no, demandame. Me demanda y me manda conciliación previa. Yo le digo al juez, solicito audiencia de conciliación igual como demandado y le digo, ¿sabe qué? Solo tengo 8 y no tengo nada más, no tengo ya plata en el banco, no tengo autos, no tengo, te lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces, podría dedicarse a eso los deudores, ¿verdad? O como el de la propaganda de don Salomón, ¿no ve? ¿Por qué la señora no le devuelve su plata? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ir a conciliación previa? ¿Por qué no cumple los términos del contrato, verdad? Hay que ser un poco más formales, ¿no ve? En ese caso, por ejemplo, de don Salomón, ¿no ve? De la propaganda, ya se ha cumplido el contrato, ¿verdad? La señora sabía la fecha en la que se cumple el contrato y en la que tenía que devolver el dinero. ¿Para qué vamos a ir a conciliación? Muy bien, doctor, gracias. Desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, y otro tipo de actor, aparte de las partes que desempeñan sus papeles en oposición, ¿verdad? Como estábamos viendo, ¿no? Es la comunidad también que, en definitiva, es la que aprueba, ¿verdad? Las sentencias y los pronunciamientos, ya sea del legislador o del juez. Y si es algo muy contrario, ¿verdad? A los valores sociales o que afecta de frente hacia la sociedad en su generalidad, no se va a aceptar, pues va a haber convulsión social, ¿verdad? Entonces, la comunidad es muy importante también como actor dentro de los procesos judiciales, ¿no? Entonces, le correspondería el papel del público, ¿no? Y para terminar esta parte de las consideraciones generales, también podemos relacionar al derecho con el arte desde el punto de vista de la existencia de la reclamación, ¿no? De la comunidad, de la existencia de un derecho al arte, ¿no? Que resultaría, ¿no? Inexcusable para el gozo pleno y plenamente protegido del arte en cualquiera de las condiciones adquiridas frente a él por el sujeto del derecho, ¿no? Autor, espectador o en alguna forma mixta, ¿no? Entonces, deberían las autoridades, ¿no? Así en estos tiempos ya que los derechos humanos y el individual y las libertades están cada vez más en boga, ¿no? Debería también asegurarse un derecho al arte, ¿no? Como para que por temas políticos o ideológicos no me priven de poder
deleitarme de algunas manifestaciones artísticas, ¿no? Ahora, siempre y cuando estén dentro, ¿verdad?, de los parámetros que cada sociedad tiene como valores sociales predominantes en ese tiempo, ¿no? Porque algunas cosas que en otros lados son arte, acá podría ser una aberración, ¿verdad? Así que también hay que tomar en cuenta eso. Así que desde ese punto de vista también el derecho se relaciona con el arte, pero ahí no estaríamos hablando del derecho como arte, ¿verdad? Sino solamente de dos entidades o de dos institutos separados, ¿verdad? El derecho y el arte, como el derecho al arte, ¿verdad? No como en sí mismo, ¿verdad? Como el derecho como arte, como vamos a ver ahorita. Ahora, indudablemente, ¿verdad? Las manifestaciones del derecho, ya sea como ciencia o como arte, se dan en su, eh, eh, bueno, en el intento de su definición y en su aplicación, en su interpretación, ¿verdad? Y quienes más interpretan y aplican el derecho son siempre los jueces mediante las sentencias que al final acaban siendo una especie de norma, ¿verdad? Pero una norma, digamos, más personalizada, ¿verdad? Una norma solamente para los que están inmiscuidos en el proceso y sus herederos, ¿no? Entonces, esa es la sentencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que intentar definir, ¿verdad? O dilucidar si la sentencia es solamente una copia de la ley que se aplica a un hecho determinado o, o si es que tiene algunos elementos de fondo que van más allá y que la separan solamente del simple dogmatismo legal o de la lógica jurídica, ¿no? Entonces es lo que vamos a intentar revisar ahorita, ¿no? Nuestra diapositiva, como señala, es que el derecho es esencialmente una ciencia fáctica. ¿Qué quiere decir fáctico? Que se basa en los hechos, ¿verdad? En lo que está ahí, en lo que se presenta a nuestros sentidos, en la experiencia, ¿no? Entonces, su campo de acción está constituido por la interacción de diversas instituciones jurídicas representadas por las relaciones entre seres humanos, ¿no? Por ejemplo, una interacción de diversas instituciones jurídicas, el contrato incumplido y el juicio iniciado, ¿verdad? Pero, ¿por qué están representadas? Por relaciones entre seres humanos, ¿verdad? Usted y yo hemos contratado, yo le he incumplido, usted me ha iniciado la acción judicial correspondiente, ¿no? Entonces, ¿en base a qué? A hechos, ¿verdad? Y a normas, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando señalamos que el derecho es esencialmente una ciencia fáctica, ¿verdad? Y como ciencia fáctica, su campo de acción está constituido por la interacción. Y esta interacción se traduce en conducta, ¿verdad? Que es el objeto del derecho, la regulación de la conducta humana. Ahora, esta conducta humana, el derecho, ¿cómo la regula? Declarando intereses y otras veces imponiendo conductas en forma restitutoria o resarcitoria. Entonces, el derecho, ¿verdad? ¿A través de qué instrumentos regula? A través de la ley, ¿verdad? Pero también a través de las sentencias, a través de los pronunciamientos en los procesos, ¿verdad? Que declara intereses alguna vez o en el caso de las sentencias declara derechos, ¿verdad? Y otras veces impone conductas restitutorias o resarcitorias de algunas afectaciones que se han realizado, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la sentencia, ¿no? Es un documento armónico, ¿verdad? Entre lo fáctico, lo jurídico, ¿no? Y que resuelve y que da una solución, una única solución, ¿verdad? Al problema planteado ante el juez, ¿no? Y se complementa y se relaciona en su contenido, en tanto en el encabezado, las
también en la exposición de la teoría o de la doctrina aplicable, y todo esto da como resultado el portal, o como se llama, el por tanto también la parte resolutiva, ¿verdad? O sea, lo importante de la sentencia, lo que dice, se declara aprobada y en consecuencia hagan esto, o improbada y en consecuencia no hagan nada, ¿no? Entonces, eh, el derecho, ¿verdad? ¿No? Esta sentencia, como este documento armónico, tiene que estar apoyada hasta ahora en la ciencia, ¿verdad? ¿No? En los hechos, en el derecho y en toda esta, en, en el positivismo o en el naturalismo, de acuerdo a la corriente que esté predominante en el sistema jurídico en el que nos estamos moviendo, ¿verdad? Porque hemos dicho, una cosa son las escuelas jurídicas, que son grandes, ¿verdad? Y los sistemas jurídicos son la norma, es local, ¿verdad? Es de cada estado que tiene su conjunto de normas y reglas, ¿no? Entonces, la sentencia, entendida como estábamos exponiéndola hasta aquí, representa un acto jurídico procesal, ¿verdad? Que pone fin o que dirime el conflicto. Entonces, no es un acto aislado del proceso o no es un acto que tenga que ser separado del demás, que tenga que ser separado de la demanda, de la contestación, sino que es un todo, ¿verdad? Pero más que eso, es la llave que cierra el proceso, ¿no? Entonces, al cerrar el proceso, tiene que cumplirse la sentencia, ¿verdad? Y luego de que se produce la sentencia, antes de que se cumpla, ¿verdad? Antes de que acabe de cerrarse la llave, todavía tienes un plazo para apelar. Y si apelas, todavía no se va a cerrar, ¿verdad? Vas a esperar a que se resuelva la apelación. Y la resolución de la apelación ya no se llama sentencia, se llama auto de vista. Y si no te convence el auto de vista, vas a presentar tu recurso de casación o tal vez tu acción constitucional, ¿no? Y ya luego cuando tengas tu auto supremo o tu sentencia constitucional, entonces ya, pues ahí a la corte celestial nomás ya, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice que este acto judicial está sostenido y dirigido por una o varias manos que conforman un tribunal único o colegiado. Puede ser por una, ¿verdad? Si el primer juez que dicta la sentencia no le apelan y listo, se cumple, ¿no? Porque pasado el plazo ya no puedes oponerte, no solo tienes unos cuantos días. Y estas manos, ¿verdad? Estas personas, que puede ser un juez o puede ser un tribunal, conforman un ente colegiado, ¿no? Entonces, al inmiscuirse este factor humano, ahí ya entra la parte personal, ¿verdad? Del estilo del juez y empieza a tomar el carácter artístico, ¿verdad? Que hasta ahora ha sido científico, ¿no? Y ahorita se nos va a acabar la reunión, entonces, o el tiempo. Quedaremos ahí y en 5 minutitos les comparto otra vez el enlace para volvernos a conectar. Pues ya no vamos a tener el problema del micrófono porque creo que estaba mal eso de esa parte, ¿no? Pero ahora estamos con el otro micrófono nomás agarrando y está bien, creo. Entonces, en 5 minutitos les comparto el enlace y continuamos con la clase. Y tenemos que también ver cuándo nos toca nuestro examen. Okay. Hasta luego.